Abre al libro de Apocalipsis capítulo 14. Al fin del mundo, Jesús va a regresar en una nube en llama de fuego con los santos ángeles y viene con un propósito. Y el propósito es para destruir todos los malvados, para pelear contra ellos y para establecer su reino eterno que sus hijos van a heredar. Este evento siempre debería estar en nuestros pensamientos. Este juicio va a poner un fin a toda la maldad que existe en el mundo ahora. Y cuando leemos las Escrituras, leemos que los santos están orando por el juicio. Están orando por la justicia. Aunque en este mundo, mientras nosotros estamos vivos, no hay justicia en muchos casos, al fin del mundo habrá justicia porque el Hijo del Hombre va a descender con los santos ángeles para cobrar venganza contra todos sus enemigos. En el libro de Apocalipsis aparece el juicio al fin del mundo varias veces. En capítulo 6, capítulo 11, aquí en capítulo 14. Dios compara la segunda venida de Jesús en juicio como una cosecha. Cuando la mies es madura, se cosecha con la hoz. En este cuadro vemos que Jesús desciende del cielo en juicio y Él separa sus hijos de los hijos del diablo. Esto incluye todas las personas que han vivido a lo largo de la historia. Todos se pararán delante de Cristo. Necesitamos estar listos para ese día. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 leemos: Y miré, y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Dios, el creador de las nubes, viaja con las nubes. Él las cabalga como ellas las llevan a su destino. Y aquí Jesús está sentado, pero no se sentará por mucho tiempo. Jesús se parará con una hoz en su mano. El Hijo del Hombre es su título en esta escena. Y este título es propio porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Jesús estaba en el cielo con el Padre, con el Espíritu Santo. Pero Jesús descendió a este mundo y tomó un cuerpo verdadero, un cuerpo tal como nosotros tenemos. Pero Jesús vivía una vida diferente que nosotros, porque Jesús no pecó ni una sola vez y ofreció a su cuerpo como un sacrificio por el pecado. Por lo que Jesús no pecó ni una sola vez, Él era digno de hacer este sacrificio. En el Antiguo Testamento los judíos buscaban un cordero sin mancha y Jesús era este cordero sin mancha, porque no tuvo pecado, pero se hizo pecado. Y Él sufrió el castigo que nosotros merecemos, lo que es la muerte. Nosotros, por ser pecadores, merecemos la muerte. Pero Jesús tomó nuestro lugar y sufrió el castigo para que nosotros no tenemos que sufrir la segunda muerte en el lago de fuego, en el infierno, para toda la eternidad. Jesús llevó nuestro pecado en su propio cuerpo y sufrió por nosotros. Y Jesús, en cumplir sus deberes en este pacto de gracia, recibió una herencia del Padre. El Padre le dio galardones y leemos en las Escrituras acerca de las promesas que el Padre dio al Hijo en el pacto. En Salmo 2 leemos acerca de estos. Jesús ahora ha recibido su herencia, pero también hay una herencia futura para Él cuando viene en el juicio para juzgar a las naciones.
Jesús, vemos, recibió un galardón, lo que es el reino. Jesús en este momento tiene una corona, leemos, tiene una corona en su cabeza. Jesús es el rey. Está sentado sobre el trono y el trono es el trono de David, el rey de Israel, ubicado en el cielo. Jesús se sentó allá. Vamos a Hechos capítulo 2 y leemos acerca de esta promesa. Hechos capítulo 2, versículo 29. Y vamos a leer hasta versículo 36. Dos 29. Varones hermanos, permitidme hablaros libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, en Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí leemos cómo Jesús, después de su resurrección, se sentó en el trono de David. Jesús recibió su corona. Jesús recibió su reino. Jesús es el rey davídico prometido en las Escrituras. Aquí leemos en Hechos una promesa del Salmo 16, que Jesús es el último rey de Israel, sentado sobre el trono de David, ubicado en el cielo a la diestra de Dios. El entendimiento de los dispensacionalistas acerca del reino de Dios, acerca de este pacto que Dios hizo con Jesús, con David, acerca de la promesa dado a Jesús y acerca del rey en el futuro, según ellos, es muy diferente que lo que dice aquí en Hechos capítulo 2. Que Jesús heredó esto después de su resurrección, que está sentado sobre el trono en este momento, reinando como un rey sobre el universo. Ahora, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Padre ha entregado galardones a Jesús. Los pueblos son su herencia. Él es el rey sobre todo y todo juicio le ha sido entregado. Él vendrá otra vez para juzgar. Como el rey reina sobre su dominio, Jesús reina sobre el universo. Y como un rey juzga en su dominio, Jesús va a venir para juzgar este mundo. También tiene una hoz en su mano, además a la corona sobre su cabeza. Estos versículos que leemos aquí en Hechos 2 son importantes en determinar cómo es el reino. Los dispensacionalistas tienen un entendimiento sobre el reino muy diferente que los reformadores y los puritanos. Hay tres interpretaciones prevalentes acerca del reino de Dios: premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Y vamos a leer estos versículos en Hechos 2 otra vez cuando estudiamos en una manera profunda el reino de Dios. Pero aquí vamos a enfatizar
la segunda venida de Cristo. Vamos a estudiar otro día el reino de Dios. Pero aquí vemos Cristo sentado en su trono en el cielo a la diestra de Dios. Ha recibido galardones para cumplir sus deberes en el pacto de gracia. Ha estado exaltado a la diestra de Dios. Los dispensacionalistas son premilenarios. Ellos no creen lo que leemos en Hechos capítulo 2. Ellos creen que el reino de Dios, el reino de Cristo, será en el futuro. Será un reino en esta tierra por 1000 años en que incrédulos van a entrar al reino, donde habrá un nuevo templo reconstruido en Jerusalén, donde las personas van a ofrecer sacrificios de animales. ¿Cómo puede ser? Porque la Biblia y las personas van a morir. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 en adelante, dice que cuando esto pasa al final del mundo, que ya no habrá muerte. También en Apocalipsis capítulo 10, dice que el tiempo ya no sería. El tiempo va a acabar. Pero los dispensacionalistas tienen 1000 años después de esto. Los dispensacionalistas separan el rapto y la segunda venida de Cristo. En realidad, ellos tienen dos venidas distintas de Cristo. Ellos dicen que Cristo va a descender una vez, pero sus pies no van a tocar la tierra. Los pies de los santos, de los miembros de la iglesia, serán arrancados de esta tierra para reunir con Cristo en el aire. Esto se llama el rapto, según ellos. Y después de este tiempo, habrá evangelización en el mundo. La iglesia y el Espíritu Santo ya no estarán en el mundo, solo los incrédulos. Pero habrá personas que creen en Jesús cuando esto pasa y que ya no hay creyentes en el mundo. Esto será una forma de convertir a algunos y estos van a predicar el evangelio. Y ellos van a evangelizar y todo Israel será convertido durante este tiempo. Y después el anticristo será revelado, las personas van a entrar la gran tribulación y habrá sufrimiento en este mundo como nunca había en toda la historia del mundo. Pero la iglesia no sufre esto. Esto es según la interpretación dispensacionalista. Hay dos venidas, uno en el aire de Cristo y después de la gran tribulación, es la segunda venida. Jesús va a descender otra vez y esta vez Él va a descender para juzgar al mundo. Sus pies van a tocar la tierra y va a atar a Satanás, va a amarrar a Satanás y va a establecer su reino. Pero hay muchos problemas con esta interpretación. Según esta interpretación, parusia, lo que es la palabra para venida, si abrimos ahora a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, vemos esta palabra. Los dispensacionalistas dicen que parusia es el rapto. También dicen que parusia no siempre significa el rapto, sino a veces significa la segunda venida también. Pero vemos aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que la palabra parusia, lo que es venida, se refiere también al día del Señor, lo que los dispensacionalistas dicen que el día del Señor no es el rapto, que estas son dos cosas distintas, y el día del Señor es la segunda venida de Cristo, cuando Él va a venir en juicio. Y en el rapto no hay juicio. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Leemos.
Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, venida parousia, versículo 2, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que el día de Cristo está cerca. El día de Cristo, el día del Señor, la segunda venida. Aquí se refiere a la misma cosa. Parousia, día de Cristo, se refiere a la segunda venida. Versículo 8. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Otra vez, venida es la palabra parousia, y aquí es obvio que se refiere a la segunda venida de Cristo y no a algún rapto en el aire, un rapto secreto de la iglesia. Más de esto vamos al libro de Mateo capítulo 24. Mateo 24, 27. Y aquí la palabra dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida parousia del Hijo del Hombre. Parousia es su segunda venida aquí también. No todos los premilenialistas creen esta doctrina de los dispensacionalistas. Hay premilenialistas históricos que rechazan estas doctrinas extrañas de los dispensacionalistas acerca de sacrificios en un reino en la tierra por 1000 años, sacrificios de animales en un templo, doctrinas que incrédulos van a entrar el reino de 1000 años aquí en la tierra que se van a morir. Ellos solamente creen que sí habrá un reino de 1000 años en la tierra, los premilenialistas históricos. Y parece, según sus escritos, que Charles Spurgeon, que Ireneo y pocos otros de los padres de la iglesia eran premilenialistas históricos. En la iglesia temprana, esta doctrina se llamaba chilialismo. Según esta teoría dispensacionalista, la iglesia será arrebatada de la tierra para no pasar en la gran tribulación. Esta interpretación depende mucho en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis es un libro muy difícil de interpretar. Está lleno de símbolos y mucho no es lenguaje literal, sino es figurativo. Hay 4 métodos de interpretar este libro de Apocalipsis. Y uno es el método histórico, otro futurista, esto es de los dispensacionalistas, otro preterista y otro espiritual. Hay mucho que aborde este tema de escatología. Tenemos el libro de Apocalipsis que necesitamos leer y estudiar según estos 4 métodos de interpretación. Necesitamos estudiar premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Además, dispensacionalismo y teología del pacto. Hay que estudiar el reino de Dios, el pacto davídico, el rapto, la segunda venida, las 70 semanas de Daniel, Israel, el anticristo y más. Y mi meta es por lo menos mencionar cuál es cada una de estas cosas. Ahora, vamos a regresar donde comenzábamos en Apocalipsis capítulo 14. La hoz que Jesús tiene en su mano, en Apocalipsis 14:14, se usa para cosechar. Se usa la hoz para cosechar trigo. Y esta hoz está en la forma de una media luna. Y con una mano se coge el trigo y con la otra mano se corta el trigo en la raíz. Cristo tiene la hoz en su mano porque va a recoger todos los suyos en su mano.
En un lado va a poner los santos, al otro lado van a poner los incrédulos. Todas las personas que han vivido a lo largo de la historia del mundo van a aparecer delante de Jesús. Este es el juicio final, este es el fin del mundo. Y otra vez vemos otra doctrina extraña de los dispensacionalistas, quienes dicen que habrá dos juicios, uno para los incrédulos y otro en otro tiempo para los creyentes. Ellos dicen el gran trono blanco es para los incrédulos y que el tribunal de Cristo es para los creyentes, que son dos juicios distintos, separados por años. Ahora, vamos a Mateo capítulo 25. Y en Mateo capítulo 25 vamos a leer acerca del juicio en versículos 31 a 34. Y vamos a ver que la Biblia no tiene dos juicios distintos. Es un solo juicio al fin del mundo cuando Jesús regresa en el aire para cobrar venganza. Mateo 25, 31 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Y podemos saltar a ver qué pasa. En versículo 41 a los malvados dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces leemos aquí que este es un solo juicio. Pasa al mismo tiempo el juicio de los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Todos están delante de Jesús. Él viene, como dice, con los santos ángeles para juzgar. A su derecha pone sus hijos, las ovejas. En su izquierda pone los cabritos, los hijos de Satanás. Para uno tiene un reino eterno, para los otros es el fuego eterno. La Biblia no es difícil de entender. Hay dos venidas de Cristo. Uno cuando vino para tomar un cuerpo y otro más para juzgar al mundo. Hay dos personas en este mundo, el Hijo de Dios y el Hijo de Satanás, la oveja y el cabrito. Y al fin del mundo Jesús va a juzgar a ambos al mismo tiempo. Esta vida es un asunto serio. Todos somos responsables a Dios. La mayoría no reconocen esto. La mayoría andan según sus propios pensamientos. Ni entienden que son responsables a Dios. Muchos no creen esto, han rechazado a Dios completamente y no son sujetos a las Escrituras. Nuestro trabajo es enseñarlos lo que dice la Escritura. Que si ellos no se arrepienten, si ellos no siguen lo que dice la palabra de Dios y creen en Jesucristo para recibir perdón de pecado, que ellos están bajo la ira de Dios y que el juicio seguramente va a venir. Muchas veces las personas no piensan en el juicio porque ellos hacen maldad y no pasa nada para ellos. Pero al fin del mundo habrá justicia y todos ellos van a sufrir. Nuestro trabajo, mientras que tengamos vida, es para hablar acerca de esto a las otras personas, para que ellos se arrepienten de su pecado. Este lugar donde
Los cabritos que están en la mano izquierda de Jesús, este lugar donde irán, fue preparado para el diablo y sus ángeles, los demonios. Ellos estarán allí en este lago de fuego, en Gehenna, en el infierno. Pero también personas estarán ahí. Las personas que no obedecen el Evangelio. Y no hay escape para ellos. Jesús nos dijo quién irá allá. Jesús dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Pablo explica cómo será este juicio en la segunda venida de Jesús al final del mundo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Estos son uno de los versículos más duros de escuchar en toda la Biblia. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 a 9. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois tribulados, daros reposo con nosotros, cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos, en llama de fuego, para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quién irá allá? ¿Qué dice la Escritura? Ellos que no obedecen el Evangelio. Ellos que no se arrepienten, sino andan en su maldad. Ellos que no han estado lavados en la sangre del Cordero. Dios ha establecido el tiempo cuando los ángeles celestiales llamarán a Jesús a cegar. Los santos ángeles tienen un papel grande en el juicio al fin del mundo. En Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer ahora versículo 15. Apocalipsis 14, 15. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. El Padre envió el ángel de su presencia en el templo, con un mensaje para el Hijo del Hombre, Jesucristo. La siega ha llegado, la mies es madura. Santiago también nos advierte sobre esto, diciendo en capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago nos dice que deberíamos tener paciencia mientras esperamos esto, pero seguramente va a venir. Y cada día que pasa estamos un día más cerca al fin del mundo, a Jesucristo en su segunda venida. ¿Y cuándo pasará esto? ¿Está acercando ahora? Porque mientras que yo estaba en el seminario teológico, yo escuchaba por 3 años que va a venir. Probablemente viene durante mi vida. Ellos predicaban. Nosotros no deberíamos pensar así. No sabemos cuándo Jesús va a venir. Y otros que han puesto fechas, todos fracasaron. Los adventistas, con William Miller, su fundador, y Ellen White, su profeta, ellos pusieron una fecha. Ellos estaban esperando a Jesucristo. Ese día Jesús no vino. Entonces los adventistas cambiaron su doctrina. Ellos dijeron, nosotros estamos equivocados, no iba a descender aquí, pero Jesús iba a entrar
el santuario celestial. Y allá va a hacer su juicio investigativo. Una doctrina que seguramente no existe en la palabra de Dios, pero a causa de su fracaso en poner una fecha en la segunda venida de Jesús, establecieron una doctrina que no encontramos en las páginas de las Escrituras. Los testigos de Jehová también pusieron fechas para Jesús en su segunda venida. Y Jesús no vino. La Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día en que Jesús va a venir en su segunda venida. Jesús piensa desde la creación del mundo hasta la primera venida de Jesús cuando entró al mundo por la barriga de la Virgen María. ¿Cuántos años eran? 4,000 años. Desde la creación hasta su primera venida. ¿Quién puede decir que no habrá 4,000 años más después de su primera venida hasta su segunda venida? Nosotros hemos completado unos 2,000 años. Si es así, habrá 2,000 años más. Pero podemos leer lo que dice la Escritura acerca de esto. Mateo capítulo 24, versículos 5 a 14. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, muchos vendrán diciendo que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios, es el Salvador del mundo. Y oiréis de guerras, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Muchos aquí dicen que aquí está hablando acerca de la segunda venida de Jesús y que hay señales que son necesarias antes que Jesús regrese. Y aquí es una lista de algunas señales. Ahora, estas cosas han estado pasando desde que Jesús vino en su primera venida. Guerras, piensa en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Terremotos, personas matando a cristianos, estas cosas siempre han estado pasando. Entonces, el hecho que pasan hoy en día mientras nosotros estamos caminando en la tierra no es algo sorprendente. Han pasado antes también. Vamos ahora a versículos 21 y 22 en el mismo capítulo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Otros dicen que aquí se refiere al año 70, cuando Dios destruyó a Israel, cuando Roma atacó a los judíos, matando a muchos y destruyendo el templo de ellos. Pero otros dicen que esto va a pasar en el futuro, antes de la segunda venida de Jesucristo. Vamos a versículos 29 a 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo,
y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí leemos que dice la Escritura acerca de la segunda venida de Jesucristo. También en Mateo 25, 9 dice: y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Aquí es una parábola. Y es una parábola acerca de la segunda venida de Jesús. Una parábola, en palabras básicas, es un cuento terrenal que tiene una verdad celestial. Y aquí la verdad celestial es la venida de Jesucristo. Y cuando dice después de mucho tiempo. Nadie sabe el día ni la hora, pero Jesús va a venir después de mucho tiempo. Vamos ahora a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segundo de Tesalonicenses 2, 2 a 4. Que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado al hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí leemos otra vez que hay señales que necesitan pasar antes que Jesús regrese. Aquí regresamos a Apocalipsis, capítulo 14. Y leemos sobre dos cosechas, el trigo y las uvas. El trigo es los hijos de Dios. Mateo escribió en capítulo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. La segunda cosecha es de las uvas. Las uvas son los hijos del diablo. Y en versículo 16 habla sobre la primera cosecha. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Las verdades en el Nuevo Testamento tienen una sombra en el Antiguo Testamento. Esto se llama tipología. Hay tipos de las cosas verdaderas. Por ejemplo, aquí hay un tipo sobre la segunda venida de Cristo. Y el antitipo es la segunda venida, lo que aparece en el Nuevo Testamento. Pero en Éxodo leemos acerca de los festivales, las fiestas de Israel. Yo voy a leer versículos 15 y 16. Éxodo 15 y 16. En capítulo 23. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido tus labores del campo. Aquí, la tercera fiesta en esta lista es la fiesta de la cosecha. Y cada una de las fiestas de Israel en el Antiguo Testamento representa una verdad
en el Nuevo Testamento una verdad espiritual. La fiesta de la cosecha representa la cosecha o el juicio al fin del mundo. Esta fiesta simboliza la segunda venida de Jesús cuando cegará la tierra. Jesús viene con la hoz aguda en su mano y recoge a los suyos mientras aplasta a sus enemigos. Versículos 17 a 20 en Apocalipsis 14 dicen: Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre